Clase 1.9. Multiplicación de un monomio por un monomio. En el problema nos dice determina el área de un rectángulo que tiene 4x centímetros de largo y 3y centímetros de ancho. Vemos que aquí tenemos el largo y acá el ancho. Cuando nosotros multiplicamos números naturales como por ejemplo 3 por 2 o números enteros, esto lo podemos representar gráficamente mediante un rectángulo. Por ejemplo, los 3 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Esto al final nos forma un rectángulo muy similar como este que vemos por acá. Entonces nosotros lo que empezamos es ir dividiendo. Como aquí tenemos 3 centímetros, entonces se parte en 3 porciones iguales. Esto sería de largo, y ahora de ancho nos dice que tiene 2, entonces el ancho lo partimos en 2 partes iguales. Al final, si se fijan, nosotros tenemos como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos dentro de este rectángulo de 3 por 2, y eso es en sí la respuesta de multiplicar 3 por 2. Entonces, de forma similar se comportan las expresiones algebraicas, tal como tenemos nosotros acá 4x por 3y. Recordemos que en este caso tenemos que encontrar el área del rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura, lo que en otras palabras nos lleva a multiplicar 4x por y. Entonces tenemos área del rectángulo es igual a base por altura, o también en otras palabras largo por ancho, dado que nos dan las dimensiones o las medidas de los lados en función de largo y ancho. Entonces sería largo por ancho. Ahora, ¿cuánto mide el largo? El largo en esta ocasión mide 4x, significa que tenemos que multiplicar 4x por el ancho, que es de 3y. Entonces nosotros queremos conocer el área. ¿Cuál será el resultado de esa multiplicación? 4x por 3y. Conviene hacer un procedimiento muy similar al que habíamos hecho cuando multiplicamos 2 por 3. Vamos a partir en 4 partes iguales, dado que ahí tenemos que el largo mide 4x. Entonces cada una de estas porciones que nos van a resultar al dividir en 4 partes iguales serán x. De tal forma que ahora tenemos nuevas medidas, es decir que aquí tenemos que vale x, esto vale x, esto también vale x y x. Si vemos, al sumar esas longitudes x más x más x, obtenemos el total o del rectángulo completo, que ya sería pues 4x. Ahora, de forma similar, vamos a partir el ancho en 3 porciones iguales, que eso sería equivalente a y, y nos van a resultar las 3y, y nos queda de esa forma. Entonces esto valdría y, esto valdría y esto valdría también y juntos las 3y al sumarlas nos da la longitud total del rectángulo principal, que sería y. Ahora vemos que se nos formó dentro de nuestro rectángulo principal muchos rectángulos al interior, y vamos a encontrar a partir de ello el área total. Analicemos un rectángulo, por ejemplo este que tenemos acá, dado que son rectángulos iguales, son iguales entre sí. Entonces, ¿cuál sería el área de ese rectángulo? Fijémonos, su base sería x y su altura sería y. Entonces, en este rectángulo nosotros tenemos que el área sería base por altura, que en otras palabras es igual a xy. Ahora, vemos que hay 4 rectángulos de estos de área xy a lo largo. Vemos aquí tenemos 4 y que tenemos 3 a lo ancho, o sea que estos 4 rectángulos de lo largo se repiten 3 veces por lo ancho. Aquí tenemos otros 4 y aquí otros 4. Entonces, ¿cuántos rectángulos tenemos al final en total? Tenemos 12 rectángulos. ¿Y cuánto es el área de cada uno de esos rectángulos? Es xy.
Entonces el área del rectángulo completo sería los 12 cuadrados XY, perdón, los 12 rectángulos XY, de área XY. Entonces el área del rectángulo total es 12 XY. En otras palabras, ¿cómo se encuentra? Entonces, dado que esto lo hemos hecho gráficamente, entonces, ¿cómo resolver esta situación? La misma situación, ¿cómo resolver 4x por 3y? Primero multiplicamos los números, que sería 4 por 3, y luego multiplicamos las letras, que sería x por y, y así es como obtenemos la respuesta. Ya vamos a ver, sería 4 por 3, 12, y x por y, xy. Entonces nos queda xy. Ahí es el procedimiento, esta es la explicación de por qué es 12xy. Lo habíamos visto gráficamente y hoy ya lo hemos visualizado también algebraicamente. Vamos a ver el comprende. Dice que para multiplicar dos monomios se multiplican los coeficientes de los monomios. Es decir, cuando hablamos de coeficientes hablamos de los números de las expresiones algebraicas. Y luego de haber multiplicado los números o los coeficientes se multiplican las variables. Por ejemplo, aquí se tiene 7x por menos 5y. Primero vamos a multiplicar los números, que sería 7 por menos 5. Y luego las letras, que sería x por y. Más por menos nos da menos, y 7 por 5, 35. Luego x por y es xy. Dice, al multiplicar potencias de la misma base se puede expresar como una sola potencia. Es decir, si nosotros tenemos b por b al cuadrado, eso sería igual a tener b, y b al cuadrado es 2 veces multiplicar b. Al final tenemos b al cubo. Otra forma más fácil de ver esto es como si tuviéramos x por x al cuadrado. Eso va a ser x al cubo. ¿Por qué x al cubo? Porque aquí tenemos una x, y como esta era x al cuadrado, se nos dice que hay 2 veces x. Entonces 2x y con la otra, pues tenemos 3x al cubo, x a la 3. No hay que confundirlo, que no es lo mismo 3x que x al cubo, son cosas muy distintas. Aquí sumamos los exponentes. Una variable como x, aunque nosotros no le veamos un número pequeño en la parte superior, tiene un exponente y es 1. Entonces ese 1 lo sumamos con el otro exponente, que es 2, y por eso es que aquí tenemos b al cubo. Mucho cuidado con ello. Vamos a resolver estas multiplicaciones de monomios. Bueno, aquí tenemos el literal a, 2b por 5b al cuadrado. Lo vamos a escribir, literal a, 2b por 5b al cuadrado. Esto puede ser como 2x por 5x al cuadrado. Al final solamente es cuestión de variable. Mi recomendación es primero que hagamos análisis de signos. Ambos monomios, ambas expresiones algebraicas son positivas, y más por más nos da más. Luego multiplicamos los números. 2 por 5, eso es 10. Y luego nosotros tenemos que multiplicar b por b al cuadrado. ¿Es la misma variable? Sí, es b. ¿Qué exponente tiene esta b? 1. Tiene un exponente 1 aunque no lo veamos. Y esta b, ¿qué exponente tiene? Es 2. Entonces sumamos solo los exponentes. 1 y 2 son 3. Entonces nos queda 10b al cubo. Esto sería de forma rápida. Pero si aún no comprendemos esto, lo podemos empezar a resolver un poco lento. Sería más por más es más. Luego van los números 2 por 5. Luego eso lo tenemos que multiplicar por b. Y luego por b al cuadrado. Entonces tenemos 2 por 5, eso es 10. Y luego esto lo tenemos que multiplicar por b cuadrada. Entonces de igual manera tenemos la misma letra, solo la escribimos una vez y sumamos los exponentes. Un 1 que tiene aquí y 2 son 3. Ahora 10 por b cubo, eso nos va a dar más 10b cubo. Ojo que estas no son x, estas son signo por. Ya no hay que confundir también las x con el por. Ahora vamos por el literal b. En este caso es una potencia. Tenemos menos 4n al cubo.
Esto, la potencia me dice en otras palabras que esto menos 4n se está multiplicando 3 veces el mismo. Entonces tenemos menos 4n por menos 4n por menos 4n. Estas son las propiedades de las potencias. Aquí lo tenemos multiplicando 3 veces. Ahora, en este caso, yo recomiendo que hagamos el análisis de signos. Menos por menos, eso nos da más. Es decir, hasta acá tenemos más. Luego, el más que obtuvimos acá por menos, eso nos va a dar en definitiva menos. Eso nos da menos. Ahora multiplicamos los números. 4 por 4 por 4. Luego las variables n por n por n. Entonces vamos a resolver. Menos 4 por 4 es 16. Hasta acá tenemos 16, hasta el segundo 4. Luego ese 16 hay que multiplicarlo por 4 y eso nos da 64. Para hacer los cálculos, 64. Luego solo tenemos que multiplicar por n, por n, por n. Vemos que se está multiplicando n varias veces, sí, es la misma n. Entonces nos queda por n. ¿Cuántas veces se está multiplicando la n? 3. Entonces nos queda n al cubo. Y esto al final sería menos 64 n cubo. Cuando ya tenemos un número multiplicando por una variable, lo único que hacemos es quitarle el signo por y los colocamos a la par. Ahí es un producto indicado de dos cosas muy distintas, coeficientes numéricos y variables. Entonces espero que con estos ejemplos haya quedado un poco más claro la forma de proceder a multiplicar. Tenemos acá en el lapicito que efectuar las siguientes multiplicaciones de monomio. Tienen ustedes en este caso 8 ejercicios, hay que resolver esos 8 ejercicios. Les voy a explicar el literal A y el literal B. En el literal A nosotros tenemos el ejercicio 5x por 6y. Lo voy a hacer primero despacio. Más por más, eso nos da más. Luego multiplicamos los números, que sería 5 por 6. Y luego las variables, que sería x por y. Entonces tendríamos acá x por y. Ahora, signo más, 5 por 6 es 30. Nos va a quedar 30 multiplicado por el resultado de las variables x por y. Como no son la misma letra, solamente nos queda indicado el producto. Es decir, las variables, las letras quedan a la par. Y ahora 30 por xy, eso nos da más 30 xy. Ahora vamos con el literal b. El literal b nos dice 8b por menos 3a. Veamos, este es positivo y este es negativo. Más por menos, eso nos va a dar menos. Ahora los números vamos a multiplicar. 8 por 3. Y luego las variables, que sería b por a. B por a. Ahora menos 8 por 3 es 24. Nos queda 24 por y b por a. Eso sería BA, pero en álgebra escribimos las letras o las variables en orden alfabético. Entonces nos quedaría por A, B a la par. Omitimos el signo por porque no son la misma variable, entonces quedan indicados. Queda una variable a la par de otra. Y finalmente menos 24 por AB, eso sería menos 24 AB. Solamente quitamos el signo por. Entonces ahora les quedan 6 ejercicios a ustedes para resolver y ese sería su trabajo. Recuerden, primero análisis de signos. Vean los signos, aplican las propiedades de los signos, las leyes de los signos, y luego multiplican números y luego variables. Si ustedes creen que lo pueden hacer de una sola vez, está muy bien. 5 por 6, 30, y x por y, xy. Entonces el resultado 30xy. Está muy bien. Si todavía sienten que les cuesta un poco, entonces vayan paso a paso y con el tiempo ir practicando los ejercicios van a ganar la destreza.